Tercera parte, el gurú. Dios y el gurú no son en verdad diferentes. Lo mismo que la presa que ha caído en las fauces de un tigre no puede escapar. Así también aquellos que han caído bajo la mirada de la gracia del gurú ciertamente se salvarán y jamás serán abandonados. Sin embargo, uno debe seguir sin falta la vía mostrada por el gurú. Desde el punto de vista de Bhagavan, no hay ningún discípulo, pero desde el punto de vista del discípulo, la gracia del gurú es como un océano. Si viene con una copa, obtendrá solamente una copa. Es completamente inútil quejarse de la tacañería del océano. Cuanto mayor sea el recipiente, tanto más será capaz de contener. Es enteramente incumbencia de él. Un método de obtener la cesación temporal de las actividades mentales es la asociación con los sabios. Ellos son adeptos en samadhi y éste ha devenido en ellos fácil, natural y perpetuo. Aquellos que les acompañan muy de cerca y que están en contacto simpatético con ellos, gradualmente absorben de ellos el hábito del samadhi. Capítulo 8. El gurú. El término gurú se usa a menudo ampliamente para designar a alguien que da consejo espiritual, pero en el vocabulario de Sri Ramana, la palabra tiene una definición mucho más restringida. Para él, un verdadero gurú es aquel que ha realizado en sí mismo y que es capaz de usar su poder para asistir a otros hacia la meta de la realización de sí mismo. Sri Ramana decía a menudo que Dios, el gurú y el sí mismo son idénticos. El gurú es Dios en forma humana y simultáneamente es también el sí mismo en el corazón de cada devoto. Debido a que está a la vez dentro y fuera, su poder trabaja de dos maneras diferentes. El gurú exterior da instrucciones y por su poder capacita al devoto para mantener su atención sobre el sí mismo. El gurú interior tira de la mente del devoto hacia su fuente, la absorbe en el sí mismo y finalmente la destruye. Es un principio básico de la enseñanza de Sri Ramana que un gurú es necesario para casi todo aquel que está esforzándose hacia una conciencia permanente del sí mismo. El papel catalítico del gurú en el desarrollo espiritual es por lo tanto crucial, excepto en raras excepciones. La ignorancia del sí mismo está tan profundamente arraigada que los buscadores individuales son incapaces de escapar de ella por sus propios esfuerzos. Aunque Sri Ramana enseñaba que un gurú es indispensable para aquellos que buscan la realización de sí mismo, también señalaba que el gurú no tiene ningún poder para llevar a efecto la realización en aquellos que no la buscan con energía. Si el buscador individual hace un intento serio de descubrir el sí mismo, entonces la gracia y el poder del gurú comenzarán a fluir automáticamente. Si no se hace ningún tal intento, el gurú no puede hacer nada. Las conversaciones en este capítulo resumen los puntos de vista de Sri Ramana sobre la naturaleza del gurú y el papel que juega en la realización del sí mismo. El modo distintivo en que Ramana usaba su propio poder será explotado en mayor detalle en el capítulo 9. Pregunta: ¿qué es la gracia del gurú? ¿Cómo conduce a la realización de sí mismo? Respuesta: el gurú es el sí mismo. A veces en su vida un hombre deviene insatisfecho y no contento con lo que tiene, busca la satisfacción de sus deseos a través de la oración a Dios. Su mente se purifica gradualmente hasta que anhela conocer a Dios más que obtener su gracia para satisfacer sus deseos mundanales. Entonces, la gracia de Dios comienza a manifestarse. Dios toma la forma de un gurú y se aparece al devoto, le enseña la verdad y además purifica su mente mediante su compañía.
La mente del discípulo gana fuerza y es entonces capaz de volverse hacia adentro. Por la meditación se purifica aún más y permanece en quietud sin la más pequeña onda. Esa expansión, calma, es el sí mismo. El gurú es a la vez externo e interno. Desde el exterior da un empujón a la mente para volverla hacia adentro. Desde el interior tira de la mente hacia el sí mismo y ayuda en su aquietamiento. Esto es la gracia del gurú. No hay ninguna diferencia entre Dios, el gurú y el sí mismo. Pregunta. En la sociedad teosófica meditan a fin de buscar maestros que les guíen. Respuesta. El maestro está dentro. La meditación tiene la intención de disolver la idea ignorante de que el maestro está solamente afuera. Si es un extraño a quien usted espera, no le quedará más remedio que desaparecer también. ¿Cuál es la utilidad de ser un pasajero así? Pero mientras usted piense que usted está separado o que usted es el cuerpo, un maestro externo también es necesario y parecerá tener un cuerpo. Cuando la identificación errónea de uno mismo con el cuerpo cesa, se encuentra que el maestro no es ningún otro que él sí mismo. Pregunta. ¿Nos ayudará el gurú a conocer el sí mismo a través de la iniciación? Respuesta. ¿Le sujeta el gurú a usted por la mano y le murmura al oído? Usted puede imaginar que él es lo que usted mismo es, debido a que usted piensa que usted es con un cuerpo. Usted piensa que él también tiene un cuerpo y que le hará a usted algo tangible. Su trabajo yace dentro, en el reino espiritual. Pregunta. ¿Cómo se encuentra el gurú? Respuesta. Dios, que es inmanente, se apiada en su gracia del devoto amante y se manifiesta a sí mismo de acuerdo con el desarrollo del devoto. El devoto piensa que él es un hombre y espera una relación entre dos cuerpos físicos. Pero el gurú, que es Dios o el sí mismo encarnado, trabaja desde dentro, ayuda al hombre a ver el error de sus malos pasos y le guía sobre la vía recta hasta que realiza el sí mismo dentro. Pregunta. ¿Cuáles son las marcas de un maestro real o Sadgurú? Respuesta. Morar constantemente en el sí mismo, mirar a todos con un ojo igual, un coraje inconmovible en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Pregunta. Hay numerosos maestros espirituales que enseñan diferentes vías. ¿A quién se debe tomar por gurú? Respuesta. Elija a aquel donde usted encuentre que obtiene la paz o Shanti. Pregunta. ¿No debemos considerar sus enseñanzas? Respuesta. El que instruye a un buscador ardiente a que haga esto o aquello no es un verdadero maestro. El buscador está ya agobiado por sus actividades y quiere paz y reposo. En otras palabras, quiere la cesación de sus actividades. Si un maestro le dice que haga algo en adición a sus otras actividades o en lugar de ellas, puede ser eso de ayuda para el buscador. La actividad es creación. La actividad es la destrucción de la propia felicidad inherente de uno. Si se aconseja la actividad, el aconsejador no es un maestro, sino un matador. En tales circunstancias, puede decirse que o bien el creador o bien la muerte se han presentado bajo el disfraz de un maestro. Una persona tal no puede liberar al aspirante, solamente puede hacer más fuertes sus cadenas. Pregunta. ¿Cómo puedo encontrar mi propio gurú? Respuesta. Por la meditación intensa. Pregunta. Si es verdad que el gurú es el propio sí mismo de uno, ¿cuál es el principio detrás de la doctrina que dice que, por muy instruido que un discípulo pueda ser,
o sea cuales fueren los poderes ocultos que pueda poseer, no puede alcanzar la realización de sí mismo sin la gracia del gurú. Respuesta. Aunque en la verdad absoluta el estado del gurú es el de uno mismo o el sí mismo, es muy difícil para el sí mismo que ha devenido el individuo o jiva a través de la ignorancia realizar su estado o naturaleza verdadero sin la gracia del gurú. Pregunta. ¿Cuáles son las marcas de la gracia del gurú? Respuesta. Él está más allá de las palabras o pensamientos. Pregunta. Si eso es así, ¿cómo es que se dice que el discípulo realiza su verdadero estado por la gracia del gurú? Respuesta. Es como el elefante que se despierta al ver un león en su sueño. Lo mismo que el elefante se despierta a la mera vista del león, así también es cierto que el discípulo se despierta del sueño de la ignorancia dentro de la vigilia del verdadero conocimiento a través de la benevolente mirada de la gracia del gurú. Pregunta. ¿Cuál es la significación del dicho de que la naturaleza del gurú real es la del Señor Supremo? Respuesta. Primeramente, el alma individual que desea alcanzar el estado de divinidad o el estado de verdadero conocimiento practica una devoción incesante. Cuando la devoción del individuo ha alcanzado una etapa madura, el Señor, que es testigo de esa alma individual e idéntico con ella, se manifiesta. Aparece en la forma humana con la ayuda de Sat Chit Ananda, sus tres características naturales y con forma y nombre que él asume graciosamente. Bajo pretexto de bendecir al discípulo, le absorbe en sí mismo. Acordemente a esta doctrina, el gurú puede ser llamado verdaderamente el Señor. Pregunta. ¿Cómo entonces algunas grandes personas alcanzaron el conocimiento sin un gurú? Respuesta. Para unas pocas personas maduras el Señor brilla como la luz del conocimiento sin forma e imparte la conciencia de la verdad. Pregunta. ¿Cómo hay que decidir sobre un gurú apropiado? ¿Cuál es la naturaleza o forma real de un gurú? Respuesta. El gurú apropiado es aquel hacia quien su mente está en sintonía. Si usted pregunta, ¿cómo decidir quién es el gurú y cuál es su guarupa? Debe de estar dotado de tranquilidad, paciencia, indulgencia y demás virtudes. Debe ser capaz de atraer a otros, inclusive con sus ojos, lo mismo que un imán atrae al hierro. Debe tener un sentimiento de igualdad hacia todo. El que tiene estas virtudes es el verdadero gurú. Pero si uno quiere conocer la naturaleza o forma real o guarupa del gurú, uno debe conocer su propia guarupa primero. ¿Cómo puede uno conocer la naturaleza real del gurú si uno no conoce su propia naturaleza real primero? Si usted quiere percibir la naturaleza o forma real del gurú, primero debe usted aprender a mirar el universo entero como la forma del gurú. Uno debe ver al gurú en todos los seres vivos, en lo mismo con Dios. Usted debe mirar a todos los objetos como rupa o forma de Dios. ¿Cómo puede el que conoce su propio sí mismo percibir la forma real de Dios o la forma real del gurú? ¿Cómo puede determinarlas? Por lo tanto, primero de todo conozca su propia forma y naturaleza real de usted. Pregunta. ¿No es necesario un gurú para conocer eso? Respuesta. Eso es verdad. El mundo contiene muchos grandes hombres. Mire cómo a su gurú
a aquel con quien su mente sintoniza. Aquel en quien usted tiene fe es su gurú. Pregunta: ¿cuál es la significación de la gracia del gurú en el logro de la liberación? Respuesta: la liberación no está en ninguna parte fuera de usted, está solamente dentro. Si un hombre está ansioso por la liberación, el gurú interno tira de él y el gurú externo le empuja hacia el sí mismo. Esto es la gracia del gurú. Pregunta: alguna gente cuenta que usted ha dicho que no había ninguna necesidad de gurú. Otros cuentan lo opuesto. ¿Qué dice Ramana Maharshi? Respuesta: yo nunca he dicho que no haya ninguna necesidad de un gurú. Pregunta: Sri Aurobindo y otros dicen que usted no ha tenido ningún gurú. Respuesta: todo depende de lo que usted llame un gurú. No necesita estar en una forma humana. Dattatreya tuvo 24 gurús, incluyendo los 5 elementos, tierra, agua, etc. Todo objeto en este mundo era su gurú. El gurú es absolutamente necesario. Los Upanishads dicen que nadie excepto un gurú puede sacar a un hombre de la jungla del intelecto y de las percepciones de los sentidos. Así pues, debe haber un gurú. Pregunta: ¿quiere decir un gurú humano? Maharshi no tuvo ninguno. Respuesta: yo podría haber tenido uno en un tiempo u otro, pero no canté himnos a Arunachala. ¿Qué es un gurú? ¿El gurú es Dios o el sí mismo? Primeramente, un hombre reza a Dios para que Él cumpla sus deseos, pero llega un tiempo en que ya no reza más por el cumplimiento de sus deseos materiales, sino por Dios mismo. Dios se le aparece entonces en una forma u otra humana o no humana, para guiarle hacia sí mismo en respuesta a su oración y acordemente a sus necesidades. Pregunta: cuando se es leal a un maestro, ¿se puede respetar a otros? Respuesta: el gurú es solamente uno, él no es físico. Mientras hay debilidad, se necesita el soporte de la fuerza. Pregunta: Krishnamurti dice, ningún gurú es necesario. Respuesta: ¿cómo lo ha sabido? Uno puede decir eso después de realizar, pero no antes. Pregunta: ¿puede Sri Bhagavan ayudarnos a realizar la verdad? Respuesta: la ayuda siempre está aquí. Pregunta: entonces no hay ninguna necesidad de hacer preguntas. Yo no siento la ayuda siempre presente. Respuesta: sométase y usted la encontrará. Pregunta: yo estoy siempre a sus pies. ¿Nos dará Bhagavan alguna enseñanza para seguir? De otro modo, ¿cómo puedo yo obtener la ayuda viviendo a 600 millas de distancia de aquí? Respuesta: el Sadgurú o el gurú que es uno con el ser está dentro. Pregunta: ¿el Sadgurú es necesario para guiarme a comprenderlo? Respuesta: el Sadgurú está dentro. Pregunta: yo quiero uno visible, un gurú visible. Respuesta: ese gurú visible dice que él está dentro. Pregunta: ¿no depende el éxito de la gracia del gurú? Respuesta: sí, así es. No se debe su práctica misma a una tal gracia. Los frutos son el resultado de la práctica y la siguen automáticamente. Hay una estancia en Kaivalaya que dice: oh Gurú, tú siempre has estado conmigo, observándome a través de varias encarnaciones y ordenando mi curso hasta que me he liberado. El sí mismo se manifiesta externamente como el gurú cuando la ocasión lo requiere,
De otro modo está siempre dentro, haciendo lo que es necesario. Pregunta. Algunos discípulos de Shirdi Sai Baba rinden culto a un retrato suyo y dicen que el retrato es su gurú. ¿Cómo puede ser eso? Pueden rendirle culto como Dios, pero ¿cuál es el beneficio que obtienen rindiéndole culto como su gurú? Respuesta. Con eso se procuran la concentración. Pregunta. Eso está muy bien, estoy de acuerdo. Puede ser en alguna medida un ejercicio de concentración, pero no se requiere un gurú para esa concentración. Respuesta. Ciertamente, pero después de todo, gurú solamente significa guri, concentración. Pregunta. ¿Cómo puede un retrato sin vida ayudar a desarrollar la concentración profunda? Ello requiere un gurú vivo que pueda mostrarlo en la práctica. Es posible quizás para Bhagavan alcanzar la perfección sin un gurú vivo, pero ¿es posible para gente como yo misma? Respuesta. Eso es cierto. Aún así, rindiendo culto a un retrato sin vida, la mente logra concentrarse hasta cierto punto. Esa concentración no permanecerá constante a menos que uno conozca su propio sí mismo por la indagación. Para esa indagación, sí es necesaria la ayuda de un gurú. Pregunta. Se dice que el gurú puede hacer que su discípulo realice el sí mismo transmitiéndole algo de su propio poder. ¿Es eso cierto? Respuesta. Sí. El gurú no provoca la realización de sí mismo, simplemente quita los obstáculos a ello. El sí mismo está siempre realizado. Pregunta. ¿Es absolutamente necesario tener un gurú si uno está buscando la realización de sí mismo? Respuesta. Mientras usted busca la realización de sí mismo, el gurú es necesario. El gurú es el sí mismo. Tome el gurú como el sí mismo real y su sí mismo como el sí mismo individual. La desaparición de este sentido de dualidad es la disolución de la ignorancia. Mientras la dualidad persiste en usted, el gurú es necesario. Debido a que usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, usted piensa que el gurú es también un cuerpo. Usted no es el cuerpo, ni lo es tampoco el gurú. Usted es el sí mismo y también lo es el gurú. Este conocimiento se obtiene por lo que usted llama la realización de sí mismo. Pregunta. ¿Cómo se puede saber si un individuo particular es competente para ser un gurú? Respuesta. Por la paz de mente encontrada en su presencia y por el sentido de respeto que usted siente hacia él. Pregunta. Si acontece que el gurú resulta incompetente, ¿cuál será el destino del discípulo que tiene fe implícita en él? Respuesta. Cada uno de acuerdo con sus méritos. Pregunta. ¿Puedo tener la gracia del gurú? Respuesta. La gracia siempre está aquí. Pregunta. Pero yo no la siento. Respuesta. La sumisión hará que uno comprenda la gracia. Pregunta. Yo he sometido corazón y alma. Yo soy el mejor juez de mi corazón. Sin embargo, no siento la gracia. Respuesta. Si usted se hubiera sometido, las preguntas no surgirían. Pregunta. Me he sometido. Sin embargo, las cuestiones surgen. Respuesta. La gracia es constante. Su juicio es variable. ¿Dónde más estaría el fallo? Pregunta. ¿Se puede tener más de un maestro espiritual? Respuesta. ¿Quién es su maestro? Es el sí mismo después de todo. De acuerdo con las etapas de desarrollo de la mente, el sí mismo se manifiesta como el maestro externamente. El famoso santo antiguo Dattatreya dijo que tenía más de 24 maestros.
El maestro es aquel de quien uno aprende algo. El gurú puede ser a veces inanimado también, como en el caso de Dattatreya. Dios, el gurú y el sí mismo son idénticos. Un hombre inclinado hacia la espiritualidad piensa que Dios es omnipenetrante y toma a Dios por su gurú. Más tarde, Dios le pone en contacto con un gurú personal y el hombre le reconoce como todo en todo. Por último, por la gracia del maestro, al mismo hombre se le hace sentir que su sí mismo es la realidad y nada más. Y así encuentra que el sí mismo es el maestro. Pregunta. Se dice en Bhagavad Gita, realiza el sí mismo con el puro intelecto y también por el servicio al gurú y por la indagación. ¿Cómo han de reconciliarse? Respuesta. Dios y el sí mismo son idénticos. Mientras el sentido de dualidad persiste en usted, usted busca un gurú, pensando que él es diferente de usted. Sin embargo, él le enseña a usted la verdad y usted obtiene el conocimiento. Solo el que confiere el conocimiento supremo del sí mismo al alma, haciéndola volverse hacia el sí mismo, es el supremo gurú, que es alabado por los sabios como la forma de Dios, que es el sí mismo. Aférrese a él. Por la proximidad del gurú y sirviéndole fielmente, se debe aprender a través de su gracia la causa del nacimiento y del sufrimiento de uno. Sabiendo entonces que éstos se deben al extravío de uno del sí mismo, es mejor permanecer firmemente como el sí mismo. Aunque aquellos que han abrazado y que siguen firmemente la vía de la salvación, puede acontecer a veces que se aparten de la vía védica, bien sea debido al olvido o bien a algunas otras razones, sepa que en ninguna ocasión debe ir contra las palabras del gurú. Las palabras de los sabios aseguran que si uno hace un agravio a Dios, puede ser rectificado por el gurú, pero que un agravio hecho a un gurú no puede ser rectificado ni siquiera por Dios. Para el que, debido a un raro, intenso y abundante amor, tiene una fe completa en la mirada de la gracia conferida por el gurú, no habrá ningún sufrimiento y vivirá este mundo como un hombre de Indra, el rey de los dioses. La paz, la única cosa que es deseada por todos, no puede ser alcanzada de ninguna manera por nadie, en ningún tiempo ni en ningún lugar, a menos que se obtenga la quietud de mente a través de la gracia del Sadguru. Por lo tanto, busque siempre esa gracia con una mente despierta. Pregunta. Hay discípulos de Bhagavan que han tenido su gracia y que se han realizado sin ninguna dificultad considerable. Yo también quiero tener esa gracia. Siendo una mujer y viviendo a una larga distancia, no puedo permitirme a mí misma la sagrada compañía de Maharshi, tanto ni tan a menudo como yo querría. Posiblemente no pueda volver aquí de nuevo. Suplico la gracia de Bhagavan. Cuando esté de regreso a mi lugar, quiero recordar a Bhagavan, que Bhagavan acepte conceder mi súplica. Respuesta. ¿A dónde va a ir usted? Usted no va a ninguna parte. Incluso suponiendo que usted fuera su cuerpo. Ha venido su cuerpo desde Lucknow a Tiruvannamalai. Usted simplemente se ha sentado en el autobús y un transporte u otro se ha movido. Y finalmente, usted dice que usted ha venido. El hecho es que usted no es el cuerpo. El sí mismo no se mueve. El mundo se mueve en él. Usted es solamente lo que usted es. No hay ningún cambio en usted. De modo que, inclusive, después de lo que aparece como su partida de aquí, usted está aquí y allí y por todas partes. Solo las escenas cambian. En cuanto a la gracia,
La gracia está dentro de usted. Si es externa, es inútil. La gracia es el sí mismo. Usted jamás está fuera de su operación. La gracia está siempre aquí. Pregunta. Quiero decir que cuando recuerde su forma, mi mente se fortalezca y venga de su lado una respuesta también. Que no me quede sola con mis esfuerzos individuales, los cuales después de todo son harto débiles. Respuesta. La gracia es el sí mismo. Ya lo he dicho, si usted recuerda a Bhagavan, usted es empujada a hacerlo por el sí mismo. ¿No está la gracia ya ahí? ¿Hay algún momento en que la gracia no esté operando en usted? Su recordación es el heraldo de la gracia. Esa es la respuesta. Eso es el estímulo. Eso es el sí mismo. Y eso es la gracia. No hay ningún motivo para la ansiedad. Pregunta. ¿Puedo dispensarme de la ayuda exterior y por mi propio esfuerzo obtener la verdad más profunda por mí mismo? Respuesta. El hecho mismo de que usted esté poseído por la búsqueda del sí mismo es una manifestación de la gracia divina. Ella brilla en el corazón, el ser interno, el sí mismo real. Tira de usted desde dentro. Usted tiene que intentar entrar desde fuera. Su intento es la búsqueda ardorosa. El profundo movimiento interior es la gracia. Por eso es por lo que digo que no hay ninguna búsqueda real sin gracia. Y tampoco hay ninguna gracia activa para el que no busca el sí mismo. Ambas son necesarias. Pregunta. ¿Cuánto tiempo es necesario un gurú para la realización del sí mismo? Respuesta. El gurú es necesario mientras hay ignorancia. La ignorancia se debe a la limitación autoimpuesta pero errónea del sí mismo. Dios, cuando es adorado, confiere constancia en la devoción, la cual conduce a la sumisión. Cuando hay sumisión devota, Dios muestra su misericordia manifestándose como el gurú. El gurú, de otra manera Dios, guía al devoto, diciendo que Dios está dentro y que Él no es diferente del sí mismo. Esto conduce a la introversión de la mente y finalmente a la realización. Pregunta. Si la gracia es tan importante, ¿cuál es el papel del esfuerzo individual? Respuesta. El esfuerzo es necesario hasta el estado de realización. Inclusive, entonces, el sí mismo debe devenir espontáneamente evidente. De otro modo, la felicidad no sería completa. Hasta ese estado de espontaneidad debe haber esfuerzo en una forma u otra. Hay un estado más allá de nuestros esfuerzos, o no esfuerzos. Hasta que se realiza, el esfuerzo es necesario. Después de saborear tal felicidad, aunque sea solo una vez, uno intentará recuperarla repetidamente. Una vez experimentada la felicidad de la paz, nadie quiere estar fuera de ella o entregarse a ninguna otra actividad. Pregunta. ¿Es necesaria la gracia divina para alcanzar la realización? ¿O pueden los esfuerzos de un individuo honesto conducir por sí solos al estado del cual no hay ningún retorno a la vida y muerte? Respuesta. La gracia divina es esencial para la realización. Le conduce a uno a la realización de Dios, pero tal gracia se confiere solamente a aquellos que se han esforzado dura e incesante sobre la vía hacia la liberación. Pregunta. ¿Tiene la distancia algún efecto sobre la gracia? Respuesta. El tiempo y el espacio están dentro de nosotros. Usted está siempre en su sí mismo. ¿Cómo puede afectarle el tiempo y el espacio? Pregunta. En la radio, aquellos que están más cerca oyen más pronto. Usted es hindú, nosotros somos americanos. ¿Supone esto alguna diferencia? Respuesta. No. Pregunta.
Inclusive los pensamientos son leídos por otros. Respuesta. Eso muestra que todos somos uno. Pregunta. ¿Siente Bhagavan por nosotros y nos muestra su gracia? Respuesta. Usted está sumergido hasta el cuello en agua y sin embargo pide agua a gritos. ¿Vale lo mismo decir que uno está sumergido en agua y que se siente sediento? ¿O que un pez en el agua siente sed? ¿O que el agua misma siente sed? La gracia está siempre aquí. La no pasión no puede ser adquirida, ni tampoco la realización de la verdad, ni la inherencia en el sí mismo, en la ausencia de la gracia del gurú. Pero la práctica es también necesaria. Permanecer en el sí mismo por los propios esfuerzos de uno es como amansar un toro bravo encerrado en su establo, tentándole con hierba jugosa e impidiéndole extraviarse. Pregunta. Recientemente me he tropezado con una canción tamil en la cual el autor se lamenta de que él no es como el tenaz mono pequeño que puede agarrarse a su madre fuertemente, sino más bien como un gatito gimiente que debe ser llevado por el cuello en las fauces de su madre. El autor, por lo tanto, ruega a Dios que se haga cargo de él. Mi caso es exactamente el mismo. Usted debe tener compasión de mí, Bhagavan. Sujéteme por el cuello y vea que no me caigo ni me hiero. Respuesta. Eso es imposible. Es necesario a la vez que usted se esfuerce y que el gurú ayude. Pregunta. ¿Cuánto tiempo le llevará a uno obtener la gracia del gurú? Respuesta. ¿Por qué desea usted saberlo? Pregunta. Para que me dé esperanza. Respuesta. Ese deseo mismo es un obstáculo. El sí mismo está siempre aquí. No hay nada sin él. Sea el sí mismo y los deseos y las dudas desaparecerán. La gracia es el comienzo, el medio y el fin. La gracia es el sí mismo. Debido a la falsa identificación del sí mismo con el cuerpo, se considera que el gurú es el cuerpo. Pero desde la perspectiva del gurú, el gurú es solamente el sí mismo. El sí mismo es uno solamente y el gurú le dice a usted que solo el sí mismo es. ¿No es entonces el sí mismo su gurú? ¿De dónde más vendrá la gracia? Es del sí mismo solamente. La manifestación del sí mismo es una manifestación de gracia y viceversa. Todas estas dudas surgen debido a la visión errónea y a la consecuente expectativa de las cosas externas para uno mismo. Nada es externo al sí mismo. Capítulo 9. Silencio y Sat Sanga. Aunque Sri Ramana daba gustoso sus enseñanzas verbales a cualquiera que las pedía, frecuentemente señalaba que sus enseñanzas silentes eran más directas y más poderosas. Estas enseñanzas silentes consistían en una fuerza espiritual que parecía emanar de su forma, una fuerza tan poderosa que él consideraba que era el aspecto más directo e importante de sus enseñanzas. En lugar de dar instrucciones verbales sobre cómo controlar la mente, él emitía sin esfuerzo un poder silente que aquietaba automáticamente las mentes de todo el mundo a su alrededor. Las gentes que estaban en sintonía con esta fuerza cuentan que la experimentaban como un estado de paz y bienestar interior. En algunos devotos avanzados precipitaba inclusive una experiencia directa del sí mismo. Este método de enseñanza tiene una larga tradición en la India, siendo su exponente más famoso Dakshinamurti, una manifestación de Shiva que llevó a 4 sabios eruditos a una experiencia del sí mismo por medio del poder de su silencio. Sri Ramana hablaba frecuentemente de Dakshinamurti con gran aprobación y su nombre prolifera en muchas de las conversaciones de este capítulo. Este flujo de poder desde el gurú puede ser recibido por cualquiera
cuya atención está enfocada sobre el sí mismo o sobre la forma del gurú. La distancia no es ningún impedimento en su eficacia. A esta atención a menudo se le llama satsanga, lo cual significa literalmente asociación con el ser. Sri Ramana alentaba encarecidamente esta práctica y decía frecuentemente que era la manera más eficiente de provocar una experiencia directa del sí mismo. Tradicionalmente implica estar en la presencia física del que ha realizado el sí mismo, pero Sri Ramana le daba una definición mucho más amplia. Decía que el elemento más importante en satsanga era la conexión mental con el gurú. Satsanga tiene lugar no solamente en su presencia, sino donde quiera que uno piensa en él y siempre que uno piensa en él. La siguiente cita da una indicación del poder de satsanga. Consta de 5 versos sánscritos extraviados con los cuales Sri Ramana se tropezó en varias ocasiones. Estaba tan impresionado por sus contenidos que los tradujo a tamil y los incorporó a una de sus propias obras escritas que trata de la naturaleza de la realidad, Ulladu Narpadu. Primer verso. Por satsanga se disolverá la asociación con los objetos del mundo. Cuando se ha disuelto esta asociación con los objetos del mundo, se destruirán los apegos o tendencias de la mente. Aquellos que están desprovistos del apego mental perecerán en eso que es inmutable. Así alcanzan la liberación o el Jivan Mukti. Ama su asociación. Segundo verso. El supremo estado que es alabado y que se alcanza aquí en esta vida por la limpia indagación o vichara, la cual surge en el corazón cuando se gana la asociación con un sadhu o una persona noble o uno que ha realizado el sí mismo, es imposible de alcanzar escuchando a los predicadores, estudiando y aprendiendo el significado de las escrituras, haciendo obras virtuosas o por cualesquiera otros medios. Tercer verso. Si uno gana la asociación con sadhus, ¿de qué utilidad son todas las observaciones religiosas? Cuando está soplando la excelente brisa del sur, ¿cuál es la utilidad de tener un abanico? Cuarto verso. El calor lo hará desaparecer, la luna fría. La pobreza la hará desaparecer el árbol que cumple todos los deseos, y el pecado lo hará desaparecer el Ganges. Pero sabe que todos estos, comenzando con el calor, desaparecerán teniendo meramente la mirada de sadhus incomparable. Quinto verso. Los lugares del baño sagrado, los cuales se componen de agua, y las imágenes de las deidades, las cuales están hechas de piedra y tierra, no pueden ser comparables a estas grandes almas. ¡Ah, qué maravilla! Los lugares del baño y las deidades confieren pureza de mente después de incontables días, mientras que tal pureza se confiere instantáneamente a la gente tan pronto como los sadhus los miran con sus ojos. Pregunta. ¿Por qué Bhagavan no va de un lado a otro predicando la verdad a la gente? Respuesta. ¿Cómo sabe usted que no lo estoy haciendo? Consiste predicar en subir a una plataforma y arengar a la gente congregada. Predicar es simple comunicación de conocimiento. En realidad solamente puede hacerse en silencio. ¿Qué piensa usted de un hombre que escucha un sermón durante 1 hora y que se marcha sin haber sido impresionado por él de manera que cambie su vida? Compárelo con otro, que se sienta en una sagrada presencia y que se va después de algún tiempo con su visión de la vida totalmente cambiada. ¿Qué es mejor? ¿Predicar en voz alta sin efecto o sentarse en silencio enviando nuestra fuerza interior? Pero veamos cómo surge el lenguaje.
Primero hay conocimiento abstracto. De este surge el ego, el cual a su vez provoca el pensamiento, y el pensamiento la palabra hablada. Así pues, la palabra es el bisnieto de la fuente original. Si la palabra puede producir un efecto, juzgue por usted mismo cuánto más poderosa debe ser la predicación a través del silencio. Pregunta: ¿cómo puede el silencio ser tan poderoso? Respuesta: un realizado emite oleadas de influencia espiritual, las cuales atraen a mucha gente hacia él. Sin embargo, él puede estar sentado en una caverna y mantener un completo silencio. Nosotros podemos escuchar conferencias sobre la verdad e irnos después con apenas algún atisbo del tema. Pero la entrada en contacto con un realizado, aunque él no hable nada, dará mucha luz sobre el tema. Él jamás necesita salir entre público. Si es necesario, puede usar a otros como instrumentos. El gurú es el dador del silencio, que revela la luz del conocimiento de sí mismo, la cual brilla como la realidad residual. Las palabras habladas no son de ninguna utilidad si los ojos del gurú se encuentran con los ojos del discípulo. Pregunta: ¿da Bhagavan iniciación o Diksha? Respuesta: silencio o Mouna es la mejor y la más poderosa Diksha. Esa fue practicada por Sri Dakshinamurti. La iniciación por contacto, por mirada, etc., son todas de un orden más bajo. La iniciación silente cambia los corazones de todos. Dakshinamurti observaba silencio cuando los discípulos se acercaban a él. Esa es la forma más elevada de iniciación. Incluye las demás formas. En las otras dikshas debe establecerse la relación sujeto-objeto. Primeramente debe emanar el sujeto y después el objeto. A menos que estos dos estén aquí, ¿cómo va uno a mirar o tocar al otro? Mouna Diksha es la más perfecta. Comprende la mirada, el contacto y la enseñanza. Purificará al individuo de todas las maneras y le establecerá en la realidad. Pregunta: Swami Vivekananda dice que un gurú espiritual puede transferir la espiritualidad sustancialmente al discípulo. Respuesta: ¿hay alguna sustancia que transferir? Transferir significa la erradicación del sentido de ser el discípulo. El maestro lo hace. No que el hombre fuera algo en un tiempo y se metamorfosee después en otro. Pregunta: ¿no es la gracia el don del gurú? Respuesta: Dios, gracia y gurú son todos sinónimos y también eternos e inmanentes. ¿No está el sí mismo ya dentro? Le corresponde al gurú otorgarlo con su mirada. Si un gurú piensa así, no merece el nombre. Los libros dicen que hay muchos tipos de diksha: iniciación por la mano, por contacto, por el ojo, etc. También dicen que el gurú hace algunos ritos con fuego, con agua, japa o mantras, y llama a tales actuaciones fantásticas dikshas, como si el discípulo deviniera maduro solamente después de que el gurú llevara a cabo tales procesos. Si se busca al individuo, no será encontrado en ninguna parte. Tal es el gurú, tal es Dakshinamurti. ¿Qué hacía él? Estaba silencioso cuando los discípulos aparecían ante él. Se mantenía en silencio y las dudas de los discípulos se disipaban, los cuales significan que perdían sus identidades individuales. Esto es ñana, y no toda la verborrea usualmente asociada con él. El silencio es la forma de trabajo más potente. Por vastos y enfáticos que las escrituras puedan ser, fallan en su efecto.
El gurú está en quietud y la paz prevalecen en todo. Su silencio es más vasto y más enfático que todos los astras juntos. Estas preguntas surgen debido al sentimiento de que, habiendo estado aquí durante tanto tiempo, escuchando tanto, trabajando tanto, uno no ha ganado nada. El trabajo que se lleva a cabo dentro no es visible. De hecho, el gurú está siempre dentro de usted. Pregunta: ¿puede el silencio del gurú provocar realmente estados avanzados de conciencia espiritual? Respuesta: hay una antigua historia que muestra el poder del silencio del gurú. Tabaraya compuso un Varani, un tipo de composición poética en tamil, en honor a su gurú Swarupananda, y convocó una asamblea de pandits eruditos para que escucharan la obra y evaluaran sus méritos. Los pandits suscitaron la objeción de que un Varani se componía solamente en honor de los grandes héroes capaces de matar 1 millón de elefantes en batalla y que no estaba dentro del orden de una obra de tal honor de un ascético. A lo cual el autor dijo: vayamos todos a mi gurú y resolvamos esa cuestión allí. Fueron al gurú y después de que todos se hubieron sentado, el autor dijo a su gurú el propósito de su visita. El gurú se sentó en silencio y todos los demás se quedaron también en mouna. Así pasó todo el día. Vino la noche y algunos días y otras noches más, y sin embargo todos estaban sentados allí en silencio, sin que les sobreviniera ningún pensamiento en absoluto a ninguno de ellos, y sin que nadie pensara o preguntara por qué habían venido allí. Después de 3 o 4 días, así, el gurú movió un poco su mente y las gentes allí reunidas recuperaron inmediatamente su actividad de pensamiento. Entonces declararon: conquistar 1 millón de elefantes no es nada al lado del poder de este gurú para conquistar los enardecidos elefantes de todos nuestros egos juntos. Así pues, ciertamente merece el nombre de Varani en su honor. Pregunta: ¿cómo trabaja este poder silencioso? Respuesta: el lenguaje es solamente un medio para comunicar los pensamientos de uno a otro. Se requiere solamente después de que han surgido los pensamientos. Todos los demás pensamientos surgen solamente después de que surge el pensamiento yo, y así el pensamiento yo es la raíz de toda conversación. Cuando se permanece sin pensar, uno comprende a otro por medio del lenguaje universal del silencio. El silencio está hablando siempre. Es un flujo de lenguaje perenne que es interrumpido por el habla. Estas palabras que yo estoy hablando obstruyen el lenguaje mudo. Por ejemplo, hay electricidad fluyendo en un cable, con una resistencia a su paso. Enciende una bombilla o hace girar un ventilador. En el cable permanece como energía eléctrica. Similarmente también, el silencio es el eterno flujo del lenguaje, obstruido por las palabras. Lo que no se alcanza a conocer por la conversación, aunque dure varios años, puede ser conocido instantáneamente en el silencio o frente al silencio. Dakshinamurti y sus 4 discípulos son un buen ejemplo de esto. Este es el lenguaje más elevado y más efectivo. Pregunta: Bhagavan dice: la influencia del jnani se cuela dentro del devoto en silencio. Bhagavan dice también: el contacto con grandes hombres es un medio eficaz de realizar el verdadero ser de uno. Respuesta: sí. ¿Cuál es la contradicción? Jnani, grandes hombres, Mahatmas, ¿hace usted diferencia entre ellos? Pregunta: no. Respuesta:
El contacto con ellos es bueno. Ellos trabajarán a través del silencio. Hablar reduce su poder. El silencio es poderosísimo. El lenguaje es siempre menos poderoso que el silencio, de modo que el contacto mental es el mejor. Pregunta: ¿es esto válido inclusive después de la disolución del cuerpo físico del ñani, o es verdad solamente mientras él está en carne y sangre? Respuesta: el gurú no es la forma física. Así pues, el contacto permanecerá inclusive después de que la forma física del gurú se desvanezca. Uno puede ir a otro gurú después de que el gurú de uno fallece, pero todos los gurús son uno y ninguno de ellos es la forma que usted ve. El contacto mental es siempre el mejor. Pregunta: ¿es la operación de la gracia la mente del gurú actuando sobre la mente del discípulo o es un proceso diferente? Respuesta: la forma de gracia más elevada es el silencio. Es también la enseñanza más elevada. Pregunta: Vivekananda ha dicho que el silencio es la forma de plegaria más alta. Respuesta: es así en lo que concierne al silencio del buscador. El silencio del gurú es la enseñanza más alta o upadesha. Es también la gracia en su forma más elevada. Todas las demás dichas o iniciaciones se derivan del silencio o mouna y por lo tanto son secundarias. Mouna o silencio es la forma primaria. Si el gurú está silente, la mente del buscador se purifica por sí misma. Pregunta: ¿el silencio de Sri Bhagavan es el mismo, una fuerza poderosa? Provoca una cierta paz de mente en nosotros. Respuesta: el silencio es el lenguaje que jamás acaba. El lenguaje vocal obstruye el otro lenguaje del silencio. En el silencio uno está en íntimo contacto con lo que le rodea. El silencio de Dakshinamurti disolvió las dudas de los 4 sabios. Mouna, Vakyaya, Prakatita y Tattvam significa la verdad expuesta por el silencio. Se dice que el silencio es exposición. El silencio es muy poderoso. Para el lenguaje vocal son necesarios los órganos del habla y ellos preceden al habla. Pero el otro lenguaje está inclusive más allá del pensamiento. Es en resumen el lenguaje trascendente o la palabra no hablada. Pregunta: ¿pueden beneficiarse todos de este silencio? Respuesta: el silencio es la verdadera enseñanza o upadesa. Es adecuado solamente para el buscador muy avanzado. Los otros son incapaces de sacar plena inspiración de él. Por lo tanto, requieren palabras que expliquen la verdad. Pero la verdad está más allá de las palabras, no admite explicación. Todo lo que es posible hacer es indicarla. Pregunta: se dice que una sola mirada de un Mahatma es suficiente, que los ídolos, peregrinaciones, etc. no son tan efectivos. Yo he estado aquí durante 3 meses, pero no sé cómo he sido beneficiado por la mirada de Maharshi. Respuesta: la mirada tiene un efecto purificador. La purificación no puede ser visualizada. Lo mismo que un pedazo de carbón mineral le lleva mucho tiempo encenderse. A un pedazo de carbón vegetal le lleva un tiempo más corto. Y un montón de pólvora se enciende instantáneamente. Así también con los grados de los hombres que entran en contacto con los Mahatmas. El fuego de la sabiduría consume todas las acciones. La sabiduría se adquiere por asociación con el sabio, satsanga, o más bien con su atmósfera mental. Pregunta: ¿puede el silencio del gurú llevar a efecto la realización si el discípulo no hace ningún esfuerzo? Respuesta:
En la proximidad de un gran maestro, los vasanas cesan de ser activos, la mente deviene serena y resulta el samadhi. El discípulo gana así el verdadero conocimiento y la experiencia correcta en la presencia del maestro. Para permanecer imperturbable en ella son necesarios esfuerzos adicionales. Eventualmente, el discípulo sabrá que ello es su ser real y se librará así mientras aún vive. Pregunta: si la búsqueda tiene que hacerse dentro, ¿es necesario estar en la proximidad física del maestro? Respuesta: es necesario estar en ella hasta que todas las dudas se acaban. Pregunta: yo no soy capaz de concentrarme por mí mismo. Estoy buscando una fuerza que me ayude. Respuesta: sí, eso se llama gracia. Individualmente nosotros somos incapaces debido a que la mente es débil. La gracia es necesaria. El servicio a un sadhu lo provocará. No hay, sin embargo, nada nuevo que obtener. Lo mismo que un hombre débil se somete al control de uno más fuerte, la mente débil de un hombre se somete a control fácilmente en la presencia de sadhus plenamente realizados. ¿Eso qué es? Es solamente gracia. No hay nada más. Pregunta: ¿es necesario servir al gurú físicamente? Respuesta: los sastras, escrituras, dicen que se debe servir al gurú durante 12 años a fin de obtener la realización de sí mismo. ¿Qué hace el gurú? Transmite algo al discípulo. ¿No está el sí mismo siempre realizado? ¿Qué significa entonces la creencia común? El hombre es siempre el sí mismo y sin embargo no lo sabe. En lugar de ello lo confunde con el no sí mismo, con el cuerpo, etc. Tal confusión se debe a la ignorancia. Si se borra la ignorancia, la confusión dejará de existir y se expondrá el verdadero conocimiento. Permaneciendo en contacto con sabios realizados, el hombre pierde gradualmente la ignorancia hasta que su disolución es completa. Así se revela el eterno sí mismo. Pregunta: usted dice que la asociación con los sabios, o satsanga, y el servicio de ellos es algo que se requiere del discípulo. Respuesta: sí. Lo primero significa en realidad la asociación con el ser, no manifestado o existencia absoluta, o sat. Pero, como muy pocos pueden hacer eso, tienen que tomar mejor lo segundo, lo cual es la asociación con el sat manifestado, es decir, el gurú. La asociación con sabios debe hacerse debido a que los pensamientos son tan persistentes. El sabio ya ha rebasado la mente y permanece en paz. Estar en su proximidad ayuda a llevar a efecto esta condición en otros. De otro modo no hay ningún significado en buscar su compañía. El gurú proporciona la fuerza que se necesita para esto, invisible para los demás. El servicio es primariamente morar en el sí mismo, pero también incluye el bienestar del cuerpo del gurú y el cuidado de su lugar de morada. El contacto con el gurú es también necesario, pero esto significa contacto espiritual. Si el discípulo encuentra al gurú internamente, entonces no importa dónde vaya. Estar aquí o en otra parte debe comprenderse como idéntico y con idéntico efecto. Pregunta: mi profesión me exige permanecer cerca de mi lugar de trabajo. No puedo quedarme en la vecindad de sadhus. Puedo tener la realización inclusive en la ausencia de satsanga. Respuesta: Sat es aham, prataya saram, el sí mismo o sí mismos. El sadhu es ese sí mismo o sí mismos. ¿Puede alguien permanecer sin el sí mismo? No. Así pues, nadie está desprovisto de satsanga. Pregunta: ¿es una ayuda la proximidad al gurú?
Respuesta. ¿Quiere decir usted la proximidad física? ¿Qué hay de bueno en ella? Solo la mente importa. Se debe entrar en contacto con la mente. Satsanga hará que la mente se sumerja en el corazón. Tal asociación es a la vez mental y física. El ser visible del gurú empuja a la mente hacia adentro. Él también está en el corazón del buscador y así tira de la mente de éste hacia adentro del corazón. Pregunta. Todo lo que yo quiero saber es si satsanga es necesario y si mi venida aquí me ayudará o no. Respuesta. Primero usted debe decidir lo que es satsanga. Significa la asociación con sat o la realidad. Uno que conoce o que ha realizado sat es considerado también como sat. Tal asociación con sat o con el que conoce sat es absolutamente necesaria para todos. Sankara ha dicho que en los tres mundos no hay ninguna barca como satsanga para cruzar indemne el océano de los nacimientos y muertes. Satsanga significa sanga, asociación, con sat, la realidad. Sat es solamente el sí mismo, la realidad. Puesto que ahora se comprende que el sí mismo es sat, se busca la compañía del sabio que así lo ha comprendido. Esto es satsanga. De ello resulta la introversión. Entonces sat, la realidad, se revela. Cuarta parte. Meditación y yoga. La mejor meditación es la que continúa en los tres estados. Debe ser tan intensa que no deje sitio siquiera al pensamiento yo estoy meditando. Una vez gustada la dicha de comprender la sumersión de los sentidos engañosos y habiendo acabado así con el conocimiento objetivo de la mente, el ego usurpador, conocer la luz sin luz y el sonido sin sonido en el corazón es el verdadero poder de yoga. Yoga Sakti. Capítulo 10. Meditación y concentración. La insistencia de Sri Ramana en que la conciencia o awareness del pensamiento yo era un prerequisito para la realización del sí mismo le condujo a la conclusión de que todas las prácticas espirituales que no incorporaban esta característica eran indirectas e ineficientes. Esta vía, la atención al yo, es la vía directa. Todas las demás son vías indirectas. La primera conduce al sí mismo, las otras a otra parte. E inclusive si las otras llegan al sí mismo, se debe solo a que finalmente conducen a la primera vía, la cual, por último, las lleva a la meta. Así pues, al final, los aspirantes deben adoptar la primera vía. ¿Por qué no hacerlo así ahora? ¿Por qué perder el tiempo? Es decir, las demás técnicas pueden a veces llevarle a uno a un estado de quietud interior en el cual tiene lugar inadvertidamente la atención de sí mismo o la conciencia de sí mismo. Pero es una vía muy indirecta, con muchos rodeos de alcanzar el sí mismo. Sri Ramana mantenía que las demás técnicas solamente podían llevarle a uno al punto donde comienza la indagación de sí mismo, y así él nunca las respaldaba a menos que sintiera que los interlocutores particulares eran incapaces de adoptar la indagación de sí mismo o que no querían hacerlo. Esto está ilustrado por una conversación de Sri Ramana Gita, una de las primeras colecciones de sus preguntas y respuestas, en la cual Sri Ramana explicaba en detalle por qué la indagación de sí mismo era el único camino para realizar el sí mismo. Después de escuchar cuidadosamente la explicación de Ramana,
el interlocutor todavía estaba reacio a aceptar que la indagación de sí mismo era el único camino al sí mismo, y así preguntaba si había algunos otros métodos por los cuales pudiera alcanzar el sí mismo. Sri Ramana explicó: la meta es la misma para el que medita sobre un objeto y para el que practica la indagación de sí mismo. Uno alcanza la quietud a través de la meditación, el otro a través del conocimiento. Uno se esfuerza en alcanzar algo, el otro busca al que se esfuerza en alcanzar. El primero precisa un tiempo más largo, pero al final alcanza el sí mismo. Así pues, no queriendo sacudir la fe de un hombre que tenía una manifiesta predilección por la meditación de sujeto y objeto, y una vez que se había asegurado que era reacio en emprender la indagación de sí mismo, Sri Ramana le alentaba a seguir su propio método elegido, diciéndole que ello le permitiría alcanzar el sí mismo. Bajo el punto de vista de Sri Ramana, cualquier método es mejor que ningún método, puesto que siempre hay la posibilidad de que finalmente conduzca a la indagación de sí mismo. Sri Ramana dio muchas otras respuestas similares a otras gentes por razones similares. Estas respuestas, las cuales indican que otros métodos que no sean la indagación de sí mismo o la sumisión podrían resultar en la realización de sí mismo, no deben tomarse al pie de la letra, puesto que se daban solamente a gente que no estaba atraída por la indagación de sí mismo y que querían seguir sus propios métodos. Cuando hablaba a otros devotos que no estaban apegados a lo que él llamaba métodos indirectos, usualmente reafirmaba que la atención de sí mismo era en último recurso indispensable. Aunque Sri Ramana defendía vigorosamente sus puntos de vista sobre la indagación de sí mismo, jamás insistía para que alguien cambiara sus creencias o sus prácticas. Y si era incapaz de convencer a sus seguidores para que emprendieran la indagación de sí mismo, les daba un consejo felizmente sobre otros métodos. En las conversaciones de este capítulo, da respuesta en su mayor parte a preguntas provenientes de devotos que querían consejos sobre formas de meditación convencional. Al dar este consejo, usualmente definía la meditación como la concentración sobre un único pensamiento a exclusión de todos los demás, pero a veces le daba una definición más elevada diciendo que mantener la mente fija en el sí mismo era la verdadera meditación. Esta última práctica es en realidad otro nombre para la indagación de sí mismo, pues, como él explicaba en uno de sus primeros escritos, mantener siempre la mente fija solo en el sí mismo se llama indagación de sí mismo, mientras que la meditación es pensar que uno mismo es Brahman. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre meditación, dhyana e indagación, vichara? Respuesta: ambas equivalen a lo mismo. Aquellos que no son capaces de indagar deben practicar la meditación. En la meditación, el aspirante, olvidándose de sí mismo, medita yo soy Brahman o yo soy Shiva, y por este método se aferra a Brahman o a Shiva. Esto acabará en último recurso con la conciencia awareness residual de Brahman o Shiva como ser. Entonces realizará de que ésta es puro ser, es decir, el sí mismo. Pregunta: ¿la meditación es más directa que la indagación debido a que la meditación se aferra a la verdad mientras que la indagación separa la verdad de la no verdad? Respuesta:
Para el principiante, la meditación sobre una forma es más fácil y conveniente. Su práctica conduce a la indagación de sí mismo, la cual consiste en separar la realidad de la irrealidad. ¿Cuál es la utilidad de aferrarse a la verdad cuando usted está lleno de factores antagónicos? La indagación de sí mismo conduce directamente a la realización, disolviendo los obstáculos que hacen que usted piense que el sí mismo no está ya realizado. La meditación difiere según el grado de avance del buscador. Si se es apto para ello, uno puede aferrarse directamente al pensador y el pensador se sumergirá entonces automáticamente dentro de su fuente, la pura conciencia. Si uno no puede aferrarse directamente al pensador, se debe meditar sobre Dios y a su debido tiempo el mismo individuo habrá devenido suficientemente puro para aferrarse al pensador y sumergirse en el ser absoluto. La meditación solo es posible si se mantiene el ego. Hay el ego y el objeto sobre el cual se medita. El método es por lo tanto indirecto, debido a que el sí mismo es solamente uno. Al buscar el ego, es decir, su fuente, el ego desaparece. Lo que queda es el sí mismo. Este método es el directo. Pregunta: ¿no hay ninguna vía establecida para ir hacia adentro por medio de la meditación? Respuesta: ¿en qué otra parte estamos nosotros ahora? Nuestro ser mismo es eso. Pregunta: si es así, ¿nosotros somos ignorantes de ello? Respuesta: ¿ignorantes de qué? ¿Y de quién es la ignorancia? Si se es ignorante del sí mismo, ¿hay dos sí mismos? Pregunta: no hay dos sí mismos. El sentimiento de limitación no puede ser negado debido a las limitaciones. Respuesta: la limitación está solamente en la mente. ¿La siente usted en el sueño profundo? Usted existe en el sueño profundo. Usted no niega su existencia entonces. El sí mismo está aquí ahora, en el estado de vigilia. Usted está diciendo ahora que hay limitaciones. Lo que ha acontecido es que hay estas diferencias entre los dos estados. Las diferencias se deben a la mente. No hay ninguna mente en el sueño profundo, mientras que la mente está activa ahora. El sí mismo existe también en la ausencia de mente. Pregunta: aunque se comprende, no se realiza. Respuesta: pronto se realizará con la meditación. Pregunta: ¿la meditación es con la mente? ¿Cómo puede matar a la mente a fin de revelar el sí mismo? Respuesta: la meditación es aferrarse a un único pensamiento. Ese único pensamiento mantiene apartados los demás pensamientos. La distracción de la mente es un signo de su debilidad. Por la meditación constante gana fuerza, es decir, la debilidad de los pensamientos fugitivos deja el sitio al constante trasfondo libre de pensamiento. Esta expansión desprovista de pensamiento es el sí mismo. La mente en pureza es el sí mismo. Pregunta: ¿qué es meditación o dhyana? Respuesta: es permanecer como el sí mismo de uno sin apartarse de ninguna manera de la naturaleza real de uno y sin sentir que se está meditando. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre dhyana y samadhi? Respuesta: dhyana se lleva a efecto a través del esfuerzo mental deliberado. En samadhi no hay ningún esfuerzo tal. Pregunta: ¿cuáles son los factores que hay que mantener presentes en dhyana? Respuesta: es importante para el que está establecido en su sí mismo ver que no se aparta en lo más mínimo de esta absorción.
Al apartarse de su verdadera naturaleza, puede ver ante él brillantes efulgencias, u oír sonidos inusuales, o considerar como reales las visiones de dioses que aparecen dentro o fuera de sí mismo. Pero no debe dejarse engañar por todo esto y olvidarse de sí mismo. Pregunta: ¿cómo ha de practicarse la meditación? Respuesta: la meditación es, hablando verdaderamente, estar fijo como el sí mismo. Pero cuando los pensamientos cruzan la mente y se hace un esfuerzo por eliminarlos, el esfuerzo se llama usualmente meditación. Estar fijo como el sí mismo o Atmanishta es su naturaleza real. Permanezca lo que es usted. Eso es la meta. Pregunta: pero los pensamientos surgen. ¿Nuestro esfuerzo se dirige a eliminar los pensamientos solamente? Respuesta: sí. Siendo la meditación un único pensamiento, los demás pensamientos se mantienen apartados. La meditación es sólo de efecto negativo, en tanto que se mantienen apartados los demás pensamientos. Pregunta: se dice Atmasansham Manat Krava, fijar la mente en el sí mismo, pero el sí mismo es impensable. Respuesta: ¿por qué quiere usted meditar? Debido a que usted quiere hacerlo, a usted se le dice Atma Samstam Manak Krava. ¿Por qué no permanece usted como lo que usted es sin meditar? ¿Qué es esa maná o mente? Cuando se eliminan todos los pensamientos, deviene Atma Samsa, fija en el sí mismo. Pregunta: si se da una forma, yo puedo meditar sobre ella y los demás pensamientos son eliminados, pero el sí mismo es sin forma. Respuesta: se dice que la meditación sobre formas u objetos concretos es dhyana, mientras que la indagación dentro del sí mismo es vichara o indagación, conciencia ininterrumpida del ser. Pregunta: ¿hay más gozo en dhyana que en los placeres sensuales? Sin embargo, la mente corre detrás de estos últimos y no busca dhyana. ¿Por qué esto es así? Respuesta: el placer o dolor son aspectos de la mente solamente. Nuestra naturaleza esencial es felicidad, pero nosotros hemos olvidado el sí mismo e imaginamos que el cuerpo o la mente es el sí mismo. Es esta identidad errónea la que provoca la miseria. ¿Qué hay que hacer? Esta tendencia mental es muy antigua y ha continuado durante innumerables nacimientos pasados. De aquí que se ha hecho muy fuerte. Debe partir antes de que se haga patente la naturaleza esencial, la felicidad. Pregunta: ¿cómo se practica dhyana? ¿Con los ojos abiertos o cerrados? Respuesta: puede hacerse de ambas maneras. El punto es que la mente debe introvertirse y mantenerse activa en su búsqueda. A veces ocurre que, cuando los ojos están cerrados, los pensamientos latentes se precipitan con gran vigor. También puede ser difícil introvertir la mente con los ojos abiertos. Requiere fuerza de mente hacerlo. La mente se contamina cuando admite los objetos. De otro modo, es pura. El principal factor en dhyana es mantener la mente activa en su propia búsqueda, sin admitir impresiones o pensamientos externos de otras materias. Pregunta: Bhagavan, siempre que medito siento gran calor en la cabeza, y si persisto, todo mi cuerpo quema. ¿Cuál es el remedio? Respuesta: si la concentración se hace con el cerebro, le siguen sensaciones de calor e inclusive dolor de cabeza. La concentración ha de hacerse en el corazón, el cual es frío y refrescante. Relájese y su meditación será fácil. Mantenga su mente serena, rechazando con suavidad, pero sin tensión, todos los pensamientos intrusos.
Pronto usted lo logrará. Pregunta: ¿cómo impedirme a mí mismo dormirme en la meditación? Respuesta: si usted intenta impedir el sueño, ello querrá decir que hay pensamiento en la meditación, lo cual debe ser evitado. Pero si usted se introduce en el sueño mientras medita, la meditación continuará incluso durante el sueño y después de él. Sin embargo, siendo un pensamiento, el sueño debe ser desechado, pues el estado natural final ha de obtenerse conscientemente en el estado de vigilia o Jagrat, sin la perturbación del pensamiento. La vigilia y el sueño son meras imágenes sobre la pantalla del estado original libre de pensamiento, que pasen pues inadvertidas. Pregunta: ¿sobre qué se ha de meditar? Respuesta: sobre cualquier cosa que usted prefiera. Pregunta: Shiva, Vishnu y Gayatri se dice que son igualmente eficaces. ¿Sobre cuál debo meditar? Respuesta: sobre cualquiera que a usted le guste más. Todos son iguales en su efecto, pero usted debe aferrarse a uno. Pregunta: ¿cómo medito? Respuesta: concéntrese sobre aquel que a usted le guste más. Si solo prevalece un único pensamiento, todos los otros pensamientos son desechados y finalmente erradicados. Mientras prevalece la diversidad, hay malos pensamientos. Cuando prevalece el objeto de amor, solo buenos pensamientos imperan en el campo. Por lo tanto, aférrese a un único pensamiento solamente. Dhyana es la práctica principal. Dhyana quiere decir lucha. Tan pronto como usted comience la meditación, los demás pensamientos se juntarán, cobrarán fuerza e intentarán derribar el pensamiento único al cual usted intenta aferrarse. El pensamiento bueno debe ganar fuerza gradualmente por la práctica repetida. Después de que se haya fortalecido, los otros pensamientos se pondrán a luchar. Esta es la batalla real que siempre tiene lugar en la meditación. Usted quiere deshacerse de la miseria. Ello requiere paz de mente, lo cual significa la ausencia de perturbación debida a todos los tipos de pensamientos. La paz de mente es llevada a efecto solo por dhyana. Pregunta: puesto que Sri Bhagavan dice que el sí mismo puede funcionar en cualquiera de los centros o chakras, aunque su sede está en el corazón, ¿no es posible que por la práctica de una concentración intensa entre las cejas, este centro devenga la sede del sí mismo? Respuesta: toda consideración sobre la sede del sí mismo es teórica. Si usted fija su atención sobre un lugar en el cuerpo, usted se considera a usted mismo como el sujeto, el veedor, y el lugar donde usted fija su atención deviene el objeto visto. Esto es meramente imaginería mental o bhavana, cuando por el contrario usted ve al veedor mismo, usted se sumerge en el sí mismo y deviene uno con él. Esto es el corazón. Pregunta: ¿es aconsejable la práctica de la concentración entre las cejas? Respuesta: el resultado final de la práctica de todo tipo de dhyana es que el objeto sobre el cual el buscador fija su mente cesa de existir como distinto y separado del sujeto. Ellos, el sujeto y el objeto, devienen el sí mismo único y eso es el corazón. Pregunta: ¿por qué Sri Bhagavan no nos dirige a practicar la concentración sobre algún centro o chakra en particular? Respuesta: el Yoga Sastra dice que el Sahasrara, el chakra localizado en el cerebro o el cerebro, es la sede del sí mismo.
El Purusha Sukta declara que el corazón es su sede. Para capacitar el sadhaka a orientarse más allá de toda duda, yo le digo que tome el hilo o la pista de la yoidad o yo soydad y que lo siga hasta su fuente. Y ello debido a que, en primer lugar, es imposible que nadie mantenga ninguna duda sobre esta noción de yo. Y en segundo lugar, sea cual fuere el medio adoptado, la meta final es la realización de la fuente de la yo soydad, la cual es el dato primario de su propia existencia. Si usted, por lo tanto, practica la indagación de sí mismo, alcanzará el corazón, el cual es el sí mismo. Pregunta. Yo practico Hatha Yoga y también medito Yo soy Brahman. Después de unos momentos de esta meditación, prevalece un vacío, el cerebro se calienta y surge un temor de la muerte. ¿Qué debo hacer? Respuesta. Yo soy Brahman es solamente un pensamiento. ¿Quién lo dice? Brahman mismo no lo dice. ¿Qué necesidad hay de que lo diga? Tampoco puede decirlo el yo real, pues el yo permanece siempre como Brahman. Estar diciéndolo es solamente un pensamiento. ¿De quién es el pensamiento? Todos los pensamientos son del yo irreal, es decir, del pensamiento yo. Permanezca sin pensar. Mientras hay pensamiento, habrá temor. Pregunta. Según estoy pensando en ello, hay olvido. El cerebro se calienta y tengo miedo. Respuesta. Sí. La muerte se concentra en el cerebro y de ahí que usted tenga una sensación de calor ahí. Se debe al pensamiento yo. Cuando el pensamiento yo surge, el temor de la muerte surge simultáneamente. Con respecto al olvido, mientras haya pensamiento, habrá olvido. Primero hay el pensamiento yo soy Brahman, entonces sobreviene el olvido. El olvido y el pensamiento son solamente para el pensamiento yo. Aférrese a él y desaparecerá como un fantasma. Lo que queda es el yo real y eso es el sí mismo. Yo soy Brahman es una ayuda a la concentración, puesto que mantiene apartados los demás pensamientos. Cuando solo persista ese único pensamiento, vea de quién es ese pensamiento. Se encontrará que es de yo. ¿Desde dónde surge el pensamiento yo? Indague dentro de él. El pensamiento yo se desvanecerá y el supremo sí mismo brillará por sí solo. No se necesita ningún otro esfuerzo. Cuando solo permanezca el único yo real, no estará diciendo yo soy Brahman. ¿Acaso un hombre está repitiendo todo el tiempo yo soy un hombre? Yo soy un hombre. A menos que sea desafiado, ¿por qué va a declararse a sí mismo un hombre? ¿Se confunde a sí mismo alguien con un animal de modo que diga, no, yo no soy un animal, yo soy un hombre? Similarmente, siendo Brahman o yo la única realidad existente, no hay nadie que lo desafíe y así no hay ninguna necesidad de estar repitiendo yo soy Brahman. Pregunta. ¿Por qué debe uno adoptar esa autohipnosis pensando sobre el punto impensable? ¿Por qué no adoptar otros métodos como mirar fijamente la luz, retener el soplo, escuchar música, escuchar sonidos internos o la repetición de la palabra sagrada Om u otros mantras? Respuesta. Mirar fijamente la luz obnubila la mente y produce catalepsia de la voluntad de momento, pero no asegura ningún beneficio permanente. El control del soplo entumece o suspende temporalmente la voluntad, pero ello no es permanente. Lo mismo ocurre con la escucha de sonidos, a menos que el mantra sea sagrado y asegure la ayuda de un poder más alto para purificar y elevar los pensamientos. Pregunta. A nosotros se nos aconseja concentrarnos sobre la mancha en la frente entre las cejas. ¿Es correcto? Respuesta.
Todo el mundo es consciente yo soy. Poniendo a un lado esa conciencia se va de acá para allá en busca de Dios. ¿Cuál es la utilidad de fijar la atención entre las cejas? Es simplemente necio decir que Dios está entre las cejas. El propósito de tal consejo es ayudar a la mente a concentrarse. Es uno de los métodos de fuerza para sujetar la mente e impedir su disipación. Se la dirige forzosamente dentro de un único carril. Es una ayuda a la concentración. Pero el mejor medio de realización es la indagación: ¿quién soy yo? El trastorno presente es de la mente y debe ser disuelto solo por la mente. Pregunta: yo no me concentro siempre sobre el mismo centro en el cuerpo. A veces encuentro más fácil concentrarme sobre un centro y a veces sobre otro. Y a veces, cuando me concentro sobre un centro, el pensamiento por sí solo se va y se fija a sí mismo en otro. ¿Por qué me pasa eso? Respuesta: puede deberse a prácticas del pasado, pero en cualquier caso no importa sobre cuál centro se concentre usted, puesto que el corazón real está en todos los centros e inclusive fuera del cuerpo. Sea cual fuere la parte del cuerpo o el objeto externo sobre el cual usted se concentre, el corazón está ahí. Pregunta: ¿puede uno concentrarse una vez sobre un centro y otra vez sobre otro, o debe concentrarse siempre consistentemente sobre el mismo centro? Respuesta: como acabo de decirlo, no puede haber ningún daño donde quiera que usted se concentre, debido a que la concentración es solamente un medio para abandonar los pensamientos. Cualquiera que sea el centro o el objeto sobre el cual usted se concentre, el que se concentra es siempre el mismo. Pregunta: algunos dicen que se debe practicar la meditación sobre objetos groseros solamente. Puede ser desastroso si uno busca constantemente matar la mente. Respuesta: ¿para quién es desastroso? ¿Puede haber desastre aparte del sí mismo? Yo, indiviso, es el océano infinito. El ego, el pensamiento yo, permanece solamente como una burbuja sobre él y es llamado jiva o alma individual. La burbuja también es agua, pues cuando estalla se esfuma solamente en el océano. Cuando permanece como una burbuja, es también una parte del océano. Ignorantes de esta simple verdad, innumerables métodos bajo diferentes denominaciones tales como yoga, bhakti, karma, cada uno a su vez con muchas modificaciones, se están enseñando con gran artificio y en intrincados detalles solamente para engatusar a los buscadores y confundir sus mentes. Así son también las religiones, las sectas y los dogmas. ¿Para qué es todo esto? Solamente para conocer el sí mismo. Son ayudas y prácticas requeridas para conocer el sí mismo. Los objetos percibidos por los sentidos se califican de conocimiento inmediato. ¿Puede algo ser tan directo como el sí mismo, experimentado siempre sin la ayuda de los sentidos? Las percepciones de los sentidos solamente pueden ser conocimiento indirecto y no conocimiento directo. Solamente la propia conciencia de uno mismo o awareness es conocimiento directo. Y eso es la experiencia común de uno y de todos. No se necesita ninguna ayuda para conocer el propio sí mismo de uno.